Hola, hola, buenas tardes, buenas tardes. Hoy es domingo 21 de septiembre. Estamos ya terminando este mes para entrar al mes 10. Programa 38, semana 38, pregonando ideas por la cultura del pueblo, creando poder popular. Y bueno, arrancamos, estamos acá, Euclides Antonio Méndez y el compañero Jorge Isaías González. Bueno, y está su compañera Rebeca Yani Orobio. Mira, y arrancamos una semana más en este análisis de la realidad nacional e internacional, los temas que están allí transitando, bueno, en el accionar político, social y cultural, también hay que decirlo. Y bueno, no sé si arrancamos como siempre, me parece, Toño y Jorge, por lo internacional y después entramos en materia que nos ocupa aquí en el patio. Jorge, arrancamos contigo esta semana, bueno, distintos Bueno, temas. mira, a nivel internacional creo que es destacable la ola de movilizaciones sociales en Europa en solidaridad con el pueblo palestino y como señal de denuncia y de rechazo al genocidio que se está cometiendo en Gaza. Hay quienes calculan, eh, en base a las cifras oficiales que ofrecen las autoridades de Gaza, unos casi 70.000 asesinados. Evidentemente esa cifra debe ser superior. Cuánta gente está bajo los escombros, cuántos han sido secuestrados y desaparecidos. Si aquí en Panamá hubo desaparecidos en la última coyuntura social, ahora imaginémonos en un país que es invadido por el Estado de Israel, Gaza, eh, región de la Palestina, ¿no? Cuántas personas no han muerto de hambre a consecuencia del cerco y producto de la falta de medicinas, enfermedades, cáncer, paros cardíacos, un simple resfriado puede provocar la muerte. Siendo así, es probable que sean varios cientos de miles. De tal manera que es una completa barbarie en pleno siglo XXI. No tenemos que preguntarnos cómo la humanidad toleró el holocausto. Lo estamos viendo ahora mismo. Y los pueblos en las calles de América Latina y ahora últimamente de Europa, que se ha convertido, inclusive en Estados Unidos también, se ha convertido en un tema de movilización y de concienciación de la juventud, que repudian las políticas colaboracionistas de sus gobiernos de turno con el Estado genocida eh, de Israel. Y en ese sentido cabe destacar lo que fue la protesta popular en el Estado español contra la llamada vuelta ciclística el fin de semana pasado, la cual fue definitivamente suspendida, representando ahí una victoria social, política e internacional del movimiento popular español, de sus fuerzas progresistas, de la solidaridad con Palestina en general. Sigue también en el Mediterráneo la flotilla La flotilla. que lleva solidaridad al pueblo palestino. Sabemos que esa flotilla va a ser reprimida por parte de las fuerzas represivas del Estado de Israel. Incluso sabemos, hemos tenido noticia de que algunas, algunas naves han sido objeto de ataques por parte de drones, ¿no? Con el objetivo de intimidar a la misma para que no cumpla su misión de solidaridad. Así que desde este programa y desde Panamá le enviamos un saludo a todos los miembros, hombres y mujeres de la flotilla que lleva solidaridad al pueblo de Gaza. En el día de hoy hemos tenido acceso a la noticia de que finalmente el Estado de Gran Bretaña reconoce la existencia del Estado palestino y de paso también lo ha hecho Reino Unido, sí. Canadá y Australia, que son aliados históricos del Reino Unido de Gran Bretaña. Ya lo hizo España también, es decir, avanza. Lastimosamente hemos tenido que llegar a este nivel de mortandad, a este nivel de sangre, y hay algo de hipocresía también en las élites europeas que se han visto bajo la presión de los movimientos sociales y han tenido entonces que repudiar el genocidio o muy bien
empezar a hacer algunos matices en el discurso, rechazando lo que ellos denominan como la violencia desproporcionada del Estado de Israel, cuando sabemos que eso responde a un genocidio continuado, una situación de apartheid estructural que tiene décadas, en donde el pueblo palestino es completamente vilipendiado en el ejercicio de sus derechos que están consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos y todos los instrumentos jurídicos de derecho internacional que reconocen la autodeterminación de los pueblos y, más básico, el respeto a la vida humana. Acciones que violentan completamente el derecho internacional Todo, en todo sentido, humanitario. pues. Ahora, Jorge, y El en presidente, paralelo también la violación a todos los acuerdos y convenios internacionales en escenarios de guerra, absolutamente todos. completamente, ahí estamos viendo concurrentemente crímenes de lesa humanidad, es decir, crímenes contra población civil, sistemáticos, industrializados. Terrible. Estamos viendo crímenes de guerra, es decir, acciones contra combatientes que violentan completamente la Convención de Ginebra. Estamos viendo el asedio, que constituye un acto de agresión. Y finalmente la concurrencia del delito de genocidio, que es otra de las formas de crimen contra el derecho internacional Correcto. público, de tal manera que los cuatro principales delitos contra la comunidad jurídica internacional están siendo cometidos por parte del Estado de Israel, y aquellos que colaboran asistiendo en armas y justificando ese genocidio definitivamente que son cómplices de esta situación. Eso es diametralmente opuesto al espíritu de los luchadores judíos del gueto de Varsovia, que en 1943 lucharon contra los nazis y las mismas prácticas que ahora impone el sionismo al pueblo palestino. Y son muchas las voces judías e israelíes que también se oponen a esta situación. Es importante señalar que estamos hablando del sionismo, que es una tendencia ideológica radical extremista de ultraderecha que no representa todo el pensamiento judío, a todo el judaísmo internacional, ni tampoco a todos los ciudadanos de Israel. Y por esa razón vemos también movilizaciones en las calles exigiendo el rescate pacífico de los secuestrados, su regreso a casa y el fin ya de la ocupación militar y de la guerra, y que esos dos pueblos puedan vivir efectivamente en paz. Pero hay una visión de la ultraderecha que quiere convertir a los palestinos en ciudadanos de segunda y de tercera, como si se tratase de un pueblo inferior. Es una ideología que no tiene nada que envidiarle a la ideología nacional socialista nazi. Por esa razón se habla del nacicionismo. Y eso lo tenemos que denunciar todas las personas del mundo que tenemos una mentalidad sensata, que estamos comprometidos con la defensa irrevocable, intransigente e inclaudicable de los derechos humanos. En el campo de América Latina es importante el posicionamiento del presidente Petro de Colombia, quien en sus últimos discursos reiterativamente ha denunciado el genocidio en Palestina, y también de otros presidentes de la región eh, latinoamericana. Eso en cuanto al tema del genocidio en Gaza. Respecto a las relaciones con Trump, vemos que hay diferentes reacciones a nivel de América Latina. El presidente Lula, también bajo la presión de los discursos del trumpismo norteamericano en favor de Bolsonaro, se ha visto en la situación y en la obligación política de tener que pronunciarse en defensa de la soberanía nacional de Brasil, señalando que Brasil es un país independiente, que no es una colonia de Estados Unidos y que rechaza las políticas de injerencia de Estados Unidos en los asuntos internos de Brasil y de América Latina. Una reacción un tanto tardía, pero bueno, al final se Brasil y produce. México, que también está siendo Bueno, asediado, ¿eh? también, por supuesto, la presidenta Claudia Sheinbaum sigue dando cátedra. Esa mujer, vimos cómo saludó al pueblo mexicano en el Zócalo durante el aniversario de la independencia, primera vez en la historia política de México, ese gran país referente cultural, un hito de la latinoamericanidad, en que una mujer primera vez saluda desde el balcón de Palacio Presidencial a la multitud de cientos de miles de mexicanos y mexicanas
aglutinados, ¿no? Eh, Y esa irrupción de Claudia en la vida política, social, cultural de México, vaya, además lo ha hecho no solo por ser mujer, sino con el nivel y el carácter que tiene Claudia Sheinbaum, la verdad que admirable, es un admirable. tremendo, es un Tremendo, tremendo tremendo. cuadro, fue formado de las luchas del Consejo Nacional de Huelga de 1986 en la UNAM de México, una mujer que ha atravesado todo el periplo de la lucha Sí, social y política, desde las calles hasta el poder, tiene una visión del mundo, muy clara, muy clara. fiel seguidora del pensamiento multilateral, no alineado y latinoamericanista y soberanista de López Obrador y de Lázaro Cárdenas. Así que sin duda Y alguna es un tiene una referente, un paradigma comprensión, y tiene una comprensión, Jorge, del momento histórico que le ha tocado, clarísimo. completa. La verdad que da lástima cuando escuchamos a Claudia Sheinbaum o a Petro y lo comparamos pues con el mandatario que tenemos en nuestro país que no ha estado a la altura histórica y en su narrativa ha prácticamente arriado las banderas de la soberanía nacional. Pero bien, ya eso lo hemos hablado y corresponde al pueblo panameño efectivamente llevar esa lucha hasta el final. Es importante también señalar que se intensifica, se calienta la situación en el Caribe. El gobierno bolivariano de Venezuela ha seguido convocando al pueblo venezolano y a las Fuerzas Armadas a la preparación bajo una narrativa de defensa de la soberanía nacional, llamando a la unidad cívico-militar policial en defensa de la independencia del Estado venezolano. Esas cosas no son menores. Todos sabemos que Estados Unidos es la primera potencia militar del mundo aún y bueno, es probable que en algún momento si deciden invadir con una fuerza muy superior a la que actualmente tienen y que en mi opinión no es suficiente para una invasión, pero si eso llegara a suceder en el futuro, pueden entrar con su poder convencional, pero la situación se le va a convertir en una guerra revolucionaria de independencia nacional. Y ya los españoles saben lo que eso significa, ¿no? Un pueblo que está dispuesto a defender su independencia y su dignidad nacional y hemos visto inclusive cómo personeros políticos de la oposición al chavismo se han pronunciado también en contra de las amenazas de Estados Unidos de Norteamérica contra la independencia de Venezuela. Por ejemplo, tuve oportunidad de escuchar la conferencia de prensa de Bernabé Rodríguez, que es el secretario general de Acción Democrática, señaló que él estaba totalmente en contra de una invasión, inclusive Capriles, que es una figura conspicua de la oposición burguesa antichavista, repudió cualquier posibilidad de acción militar invasora e inclusive le pidió a Trump una reunión con el presidente Nicolás Maduro, palabras suyas, incluso cito, de la misma manera como Trump se pudo reunir con Kim Jong-un de Corea del Norte. Es decir, que la estrategia de tratar de asustar a los venezolanos y de disgregarlos políticamente con una fuerza naval frente a sus costas, lo que está provocando es la cohesión dentro del país y la ultraderecha más pro-yanqui ha quedado aislada porque en esta situación se presenta como un sector políticamente vende patria, opuesto a la independencia nacional y en favor de que los Marines y los Estados Unidos bombardeen a su propio país como si las bombas y los misiles supieran discernir en un momento dado quién es chavista y quién no es chavista. Ya la historia de Panamá, lo que sucedió en el barrio Mártires del Chorrillo, lo tenemos sumamente presente, ¿no? Y también hay que señalar que el gobierno de Estados Unidos presentó un nuevo video en donde supuestamente una tercera lancha es bombardeada y como hemos señalado en ocasiones anteriores, sin que se cumplan los protocolos de aviso, abordaje, detenciones, no se sabe qué había en esa embarcación, no se sabe para dónde iba, lo que sí sabemos es que está a miles de kilómetros, a millas náuticas de Estados Unidos, no pueden argumentar la defensa del territorio nacional, los gringos tampoco pueden argumentar legítima defensa, en ninguno de los videos estas lanchas han aparecido disparándole a las naves de guerra norteamericanas, ellos no tienen el mandato
de las Naciones Unidas para ser los policías acuáticos del planeta, razón por la cual están violentando el convenio sobre derechos del mar y también están violentando el Tratado de Tlatelolco. El Tratado de Tlatelolco establece, bueno, en referencia a Tlatelolco, que es una localidad en México, este tratado establece que el Caribe es una zona desnuclearizada, en donde no hay presencia de fuerzas convencionales atómicas o nucleares. Y sin embargo, hemos visto cómo el propio gobierno de Donald Trump ha señalado que tienen un submarino nuclear. ¿Con qué objetivo? ¿Qué papel juega eso en la lucha contra las drogas? ¿No? Todo un discurso vacío para intentar justificar una acción de agresión, no solamente para aterrorizar a Venezuela, sino para mandar, a proyectar un mensaje de dominación a nivel hemisférico, a a nivel global. Hemos visto también cómo en el día de ayer o antes de ayer se produjo un calentamiento también de la situación de tensión militar entre Rusia y la OTAN. Hay acusaciones mutuas de violación de espacio aéreo, de provocaciones, etcétera, y llama la atención el discurso totalmente guerrerista, o sea, totalmente guerrerista desde la socialdemocracia europea hasta la ultraderecha eh, europea, planteando una guerra con Rusia, como si una guerra con Rusia fuera una cuestión tutti frutti. Rusia es la segunda potencia en armas nucleares, tiene más de 6.000 ojivas atómicas, tiene un ejército sumamente poderoso, pero esto hace parte de esa tendencia de la Europa occidental a tratar de considerar que los pueblos de la Europa del Este están destinados a ser vasallos de sus potencias, ¿no? Muy parecido a lo que piensan los norteamericanos, la élite norteamericana y la doctrina Monroe y el destino manifiesto, en la que ellos están llamados a civilizar a todos los pueblos de la Via Yala o de América, entiéndase, imponer su bota y dominarnos de acuerdo a, a sus intereses. Y bueno, creo que me gustaría terminar esta primera Eso ha ido intervención. cambiando bastante, Jorge, ¿Cómo no? ¿sabes? Me gustaría terminar esta primera intervención, bueno, resaltando que en Hechos Ríos se está llevando a cabo una iniciativa muy interesante de la creación de un museo a la memoria de todos los caídos del 20 de diciembre de Ah, está bueno. 1989. Una de las Vamos tarde. organizadoras, entre varias siglas que lo están organizando, es la doctora Gilma Camargo. Tuve la oportunidad de participar hace una semana en un evento al que nos invitó para hacer uso de la palabra y realmente me parece que es una actividad culturalmente necesaria porque como decía Allende, Salvador Allende, el presidente mártir, un pueblo que no conozca su historia es nada. Es decir, tenemos que saber de dónde venimos para saber quiénes somos y saber defender en consecuencia nuestros intereses. Eso implica un concepto de, de la identidad, de cuáles son nuestros intereses, de qué somos como pueblo. Por esa razón es importante no olvidar, prohibido olvidar todas las coyunturas, los momentos históricos de nuestra patria que nos han permitido llegar hasta el día de hoy y tener un canal en manos panameñas, pero ya vemos cómo las conquistas no son eternas, las conquistas hay que lucharlas para mantenerlas y la ultraderecha norteamericana siempre entendió que el Tratado Torrijos-Carter había que revertirlo, que había que contrarrestar el proceso de liberación nacional y esa operación la han puesto en práctica desde que pasó el 9 de enero del 64 hasta llegar a nuestros días y eso explica, es acumulado por qué razón Donald Trump sorprendió al mundo entero y a los panameños en especial a finales del año pasado y comienzo de este año, prácticamente declarándole la guerra a nuestro país, amenazándonos con una invasión y una ocupación militar. Y eso es lo que vincula a nuestro país con lo que está sucediendo en el mundo, Rebeca Méndez, quienes nos ven y quienes nos escuchan. Quieren convertir a nuestro país en una colonia que sirva como plataforma de agresión a pueblos hermanos
del planeta y utilizar el canal de Panamá para los fines exclusivos económicos competitivos de Estados Unidos de Norteamérica. Los panameños tenemos que ponerle un alto a esa tendencia porque de lo contrario el mundo no se va a sentar a ver cómo el canal sirve a los propósitos exclusivos de Estados Unidos de Norteamérica y se abrirán otras vías acuáticas, como en su momento había un solo ferrocarril transísmico y luego las tecnologías avanzaron y crecieron. Las rutas, lo mismo puede pasar con el canal de Panamá y eso puede producir una situación de crisis, que se reduzca la cantidad de peajes, que se reduzca la cantidad de barcos de países del mundo, inclusive aliados de Estados Unidos que no ven con buenos ojos que Donald Trump ponga en entredicho el principio de la seguridad jurídica. Es decir, tú puedes invertir en Panamá, pero los gringos hacen un chasquido de dedos y esas inversiones entonces son expulsadas. Eso atenta contra la economía y la estabilidad de nuestro país. Ese es un pantallazo muy general de Sí, situaciones pues, que eso se han sí. venido dando a nivel internacional. Claro, y Bueno, mira, sí, Toño, yo quería Toño, comentar, a lo que ha conversado Jorge, que nos pone así en contexto esta semana, también debíamos agregar el que la situación a lo interno de los Estados Unidos en materia económica se está complicando, no solo por la decisión que tomó la FED esta semana, el miércoles 17, el tema migratorio que sigue gravitando en el mercado interno laboral estadounidense, el desempleo. Y a eso se suma que esta semana cierra el tercer trimestre de este año y la situación económica para los Estados Unidos no pinta nada bien y de paso eso repercute en la realidad económica de varios países que de alguna manera siguen estando muy dependientes de sus economías, como es el caso de Panamá y tenemos que decirlo aquí con mucha responsabilidad. ¿Qué ibas a decir, Toño? Disculpa. bueno, yo quiero hacer referencia en el ámbito internacional a dos cosas, a dos hechos. Uno, supuestamente ya teníamos que estar viendo los efectos de la conversación de Putin con Trump, ¿no? Esa conversación todavía no tiene mayores significados. ¿Qué negociaciones hay por debajo? ¿Continúan, etcétera? Sabemos que estaban hechas cuando se encontraron, ambos tenían dos perfiles diferentes de lo que debía ser el porvenir inmediato del mundo, ¿no? Para Trump, la reunión con Putin significaba empezar a alejar, tratar de empezar a alejar a Rusia de China, ¿no? Y llegar a un acuerdo con Rusia de división del mundo. Serán los dos grandes objetivos que tenía Trump en su reunión con Putin. Bueno, hasta ahora lo que hemos visto es más acercamiento entre el mundo que no quiere negociar con los Estados Unidos y el resto del mundo. Y hemos visto que, por el contrario, Putin ha dado pasos más certeros en la otra dirección, mientras que Trump no puede coger para ninguna dirección. Y esto lo quiero mencionar rápido. O sea, cuando tú analizas hacia dónde va Trump, hacia dónde van los Estados Unidos, vaya, lo primero que tienes que ver es que tú vas muy poco cuando se trata de presiones diplomáticas, económicas y militares. Es decir, la técnica es la amenaza, ¿no? Ahí hasta los países pequeños, como los que se le están revelando, la política empieza a ser una política contraria. Pero bueno, con respecto al tema de Europa, que es donde tendría más sentido esa discusión de Rusia con Estados Unidos, bueno, ahí los europeos han jugado el papel de no permitir que haya ningún acuerdo sobre ellos y contra ellos y quedando ellos más expuestos, según interpretan ellos, frente a Rusia. Y lo que han optado es por sabotear el intento de Trump por detener la guerra en sus términos, es decir, detener la guerra pero quedándose con metales raros de Ucrania, con concesiones económicas de Ucrania y cediéndole a Rusia, etcétera. Entonces los europeos se han opuesto a eso y a ellos, lo que en realidad no tienen ninguna capacidad militar contra Rusia por ahora, pero lo que están haciendo es presionar a los Estados Unidos para que lo tomen en cuenta, ¿no? Ahora, ¿cuál es el resultado real y objetivo de esto? Que Rusia sigue avanzando, tan sencillo como eso, que Rusia sigue avanzando y antes podíamos decir, bueno, pero avanza a costa de un gran desgaste, porque vaya, una guerra como esa cuesta, ¿no? Pero entonces se le abre a ese desgaste económico, que era lo que pretendían los Estados Unidos al principio y los europeos, que fue la gran estrategia que fracasó fue la de arruinar a Rusia, ¿no?
Esa estrategia fracasó por la conexión de Rusia con China, pero resulta que a China se le abre, en vez de cerrarse, se le abren negocios más grandes hacia Asia. Entonces resulta que eso le da capacidad operativa a Rusia para mantenerse con tranquilidad en el frente ucraniano, ¿no? Entonces, ¿quiénes son por supuesto, los que pierden en, desde el principio hasta el final? Por supuesto que los ucranianos, pero también los europeos, porque los europeos, uno de los planteamientos iniciales de los norteamericanos también era separar Rusia de Alemania. Entonces, los europeos no solamente tienen el desgaste económico que tienen y ahora el desgaste político, sino que están obligados a mantenerse ahí donde están. O sea, no pueden ir para ninguna parte. Europa, a menos que empiece a tomar distancia a los Estados Unidos y vaya a buscar otras relaciones, te lo tienes que imaginar como un grupo de personas comprimidas, apretadas ahí, todos parados dentro de sobre un tubo. Y de ahí no pueden ir para ninguna parte porque alrededor hay puros tiburones, ¿no? Entonces, es ahí la posición de Europa que es bien grave. Pero además han seguido pasando noticias internacionales que son muy importantes y yo quería mencionar es que ahora, cada vez más, mientras los Estados Unidos se ven constreñidos en los movimientos del ajedrez político, los rusos y los chinos, dada la naturaleza de su alianza, hacen mega movimientos históricos, ¿no? Mega movimientos, o sea, así son los imperios cuando crecen. Vaya, ya tuvo los Estados Unidos su primera guerra mundial, su segunda guerra mundial, su derrota de los japoneses, los grandes eventos, la caída de Europa, fueron los grandes eventos que permitieron que Estados Unidos creciera como primera potencia global a pasos agigantados. Bueno, así es como crecen las potencias. Primero crecen poco a poco, aniquilan a todos sus enemigos internos, una determinada élite. Cuando salen afuera avanzan poco a poco en la frontera y después empiezan a dar macro saltos. Bueno, ahora resulta que dos potencias como China y Rusia tienen la oportunidad de que cada vez que llegan a un acuerdo significa un acuerdo enorme y en este caso lo está haciendo la implementación en la continuidad del proyecto Siberia, Poder de Siberia uno que ya empezó en el 2014 y empezó a trabajar en el 2019, que la comunicación, el gasoducto, y ahora están en el Poder de Siberia 2, que significa en muchos planos el ahorro de costos tremendo de China para traer gas a China, a su lugar, ¿no? Y significa también el que Rusia va a poder beneficiarse de este tremendo clientazo o mercado que es el mercado chino. Y entonces, pero lo más importante es que empiezan a poder prescindir de los otros, de los abastecedores que vienen por mar y que ponen en peligro también el tránsito de gas hacia China, como son Qatar, como es Estados Unidos, como es decir, los proveedores de gas de China. Es decir, China va a tener gas más barato y va a tener beneficio que tenía Alemania cuando le compraba a Rusia, ¿no? Y China va a poder producir más barato y Rusia va a poder tener un mercado más grande. Y entonces, frente a eso, todo significa pérdida de poder por los Estados Unidos. Y aquí quiero terminar esta parte. Hemos analizado poco la reconstrucción de las redes, que eran el mundo estaba conectado por redes que Estados Unidos gobernaba, por decirlo así en términos generales. Ahora estamos frente a una reconexión, a una reestructuración de las conexiones energéticas. Estamos frente a una reestructuración del sistema monetario. Estamos ante una reestructuración del comercio marítimo. Es decir, todas estas reestructuraciones hay que estudiarlas con seriedad y sobre todo estudiarlas primero y después cómo afectan a Panamá. Pero por lo pronto, quiero decirte que todas las redes que controlaban los Estados Unidos, todas están, no te voy a decir colapsando, cambiando en favor de otros, ¿no? Y el cambio de la red energética significa la pérdida de control de Estados Unidos, que era quien tenía el control de esta red, y uno de sus elementos importantes es esta relación de paso de gas de Rusia a China para que China produzca más barato, ¿no? Vaya, el gas juega un papel como un elemento energético de apoyo a toda la estructura económica, ¿no?
Entonces yo no quiero, yo quiero que no perdamos, además de los conflictos locales, etcétera, que no perdamos la visión de cómo está cambiando en nuestra cara y me comprometo hoy explicando cómo va a ir cambiando cada una de estas redes, energética, mercantil, monetaria, todo lo que Estados Unidos controlaba, se está moviendo y en la medida que Estados Unidos pierde el control, aparecen otras estructuras que son las que la están suplantando y yo me comprometo a mantenernos al día en qué está pasando con respecto a cada una de esas redes, ¿no? Y bueno, no quería dejar de A mencionar eso. propósito de movimientos, Toño, a propósito de movimientos y Jorge, sí, ese ataque de Israel a Qatar ya está teniendo algún significado en esa región. Bueno, uno de los líderes de Qatar dijo que eso no se iba a quedar así y que la venganza iba a ser a su tiempo y a su ritmo. Y entiendo que la Liga Árabe ha Un manifestado, ataque completamente sucio. O sea, tú invitas a una delegación para conversar y la asesinas. imagínate, qué Eso, bárbaros, son eso es unos algo bárbaros. completamente mafioso, es un mecanismo sucio, es bastante bajo. Definitivamente que son prácticas que vulneran los más elementales principios y prácticas de la diplomacia. Y eso está Correcto. quemando todas las alianzas de Israel, del Estado, pues de Israel. Todas las alianzas las está quemando porque al final nadie puede sostener eso en la retórica, ni siquiera en la demagogia política dentro de sus propios espacios nacionales, en donde hay congresos con fuerzas oficialistas y opositoras. Sí, mira que en Europa Es ya decir, se les es imposible. la gente tiene que hacer política en sus países y por eso es que los Claro, gobiernos estamos viendo que Europa está dando un viraje. pero es por la Lastimosamente, presión social, es la después presión de dos social, años, algunos noticieros insisten, la Deutsche Welle habla de guerra, eso no es una guerra, eso es un genocidio. un Cuando se genocidio. habla del holocausto, ahí no se habla de guerra, se especifica el genocidio, eso no tiene que ver con la guerra. Así En todo es. caso, no es una guerra contextualizada en los parámetros de la Convención de Ginebra, es una guerra de aniquilación, de exterminio, Sí, que sí, está sí, sí, sí. imponiendo la cúpula del Estado de Israel en contra de un segmento de la población palestina, especialmente la población de Gaza, sin ignorar que en Cisjordania ocupada también hay asesinatos, hay miles de jóvenes muertos, también hay represión, también hay un sistema completo de apartheid. Y bueno, muy interesante todo lo que ha dicho el compañero Méndez también, ¿no? Sí, 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 sí. Pero bueno, como tenemos que continuar, Antonio y Jorge, vámonos al plano nacional por esta semana. Se han dado algunas Quería, situaciones quería esta robarle el primer semana. momento a Jorge en esta parte, porque quiero comentar algo y después tengo un tema más interesante, pero no quiero dejar de comentar cómo los Estados Unidos descalificaron, o sea, no están reconociendo la lucha de antidrogas de Panamá y no lo están apoyando y por el contrario le dieron una calificación negativa esta semana, creo que Camacho censuró eso, ¿no? El amigo traído, no sé, vaya, me parece que tiene que ver con seguir aumentando los mecanismos de presión sobre Panamá. Depresión, sin duda alguna. Ah, porque de todas maneras es obvio que el presidente se ha estado tratando de soltar un poco por la gira. Si tú analizas la gira, parece que el Uh -huh, presidente está tratando de buscar lo que debió haber aceptado de principio que tenía que hacer. ¿Te acuerdas que un día uh salió -huh, que él no tenía que ya sí, hablar con nadie cuando esa era la lógica de la operación correcto. geopolítica para mantener la independencia? Pero ahora está circulando y Estados Unidos ya debe Uh saber -huh. que él está hablando para buscar apoyo a la soberanía y para conseguir Apoyos capitales en otras multilaterales. partes. Uh -huh, Entonces, en los Estados Unidos, me imagino que está aumentando su presión, pero ha sido un golpe bien bajo bajo. y yo creo que va a tener el efecto que espero, me gustaría pensar que va a tener el efecto que está teniendo como las presiones en Costa Rica, como las presiones que la gente está respondiendo al revés, ¿no? Guardadas Uh proporciones -huh. como lo que pasó con la India, que te vengo y te jodo y lo que hace que te envía para el otro lado. Bueno, yo sé que Panamá no, aquí no está ese talante, ¿no? No, aparte de que Méndez, no sé si Rebeca tuvieron la oportunidad de ver, si no, invito a que lo vean en la antigua red social Twitter, ahora ex, un mensaje completamente extraño, me parece demencial, de Trump haciendo un llamado a que Venezuela controle a sus enfermos mentales, que se están convirtiendo en un atentado a la estabilidad y la democracia de Estados Unidos. O sea, un mensaje bastante desquiciado
que los No, analistas están tratando de interpretar en qué condiciones o circunstancias, qué haciendo la fumó, política de los Estados Unidos interna y externa, desquiciada. o si se metió un ñatazo este señor de la Casa Blanca, porque realmente un mensaje completamente locoide. Ahora, pero lo puede Algo, borrar. En esas redes tú puedes algo, borrar mensajes. algo totalmente irracional. Digo, tal vez llegándole a un sector del MAGA, ¿no? Es decir, de las bases del Make America Great Again, que ante la falta de una interpretación coherente y científica de la realidad norteamericana y de las relaciones internacionales, han quedado imbuidos de todas estas teorías conspirativas, paranoicas de No, YouTube. ya no le funciona nada porque ni matando a sus Y, propios líderes le sirve pero de reversión. sí me llamó la atención ese mensaje que demuestra un nivel bastante irracional de la desesperación que tienen los La halcones administración actual, de Estados porque Unidos por tratar antes trataban de vender una imagen de democracia, de libertad, de que eran los señores de la civilización. O sea, nada de eso trataban le de está... utilizar esa retórica y esa demagogia hipócrita. Sin embargo, hoy día se presentan completamente o rufianes del expansionismo territorial, Mira completamente, ¿no? que en distintas actividades, eventos que estuvo Trump esta semana, bueno, ya de semanas anteriores, pero cada vez más relevante el rechazo que tiene la población estadounidense a él, a la figura de él, a lo que él representa. O sea, está en efervescencia realmente un movimiento social muy importante en los Estados Unidos y eso yo creo que no va a tener reversión, ¿eh? Sí, correcto. Es un país que tiene colosales contradicciones, ya vivió una guerra civil, esas rupturas telúricas todavía subyacen en las catacumbas de la sociedad yanqui, Sí. el problema racial, el problema del supremacismo, el problema de que ven a México como una amenaza, porque el concepto del tejido social mexicano es muy fuerte, su apego No, y con esa cultural, su narrativa concepto oficial que han montado, imagínate. correcto, su concepto de familia es muy fuerte, completamente opuesto a lo que es la filosofía fundacional Mira, y tú sabes que de los Estados medios de Unidos de comunicación en Norteamérica. Estados Unidos están bien controlados y no, obviamente no van a transmitir cosas que están sucediendo, pero ya hay ciudades, Jorge y Antonio, eso lo tenemos que decir aquí con toda la responsabilidad, porque bueno, menos mal que están las redes que suben de vez en cuando esos videos, pero ya el tema migratorio de violencia contra los migrantes no es solo estatal. Ya también resulta linchamientos de esta gente que responde a esos extremismos. Entonces estamos hablando de Claro, situaciones complicadas. eso puede provocar en algún momento, combinado transversalmente a otros hechos como las diferencias económicas que hay entre diversos estados de la Unión Claro, Norteamericana. claro. Por ejemplo, California es la sexta economía del mundo. Algún día y puede producirse un fenómeno de ruptura con el resto de la Unión. No, ya lo dicen, yo no sé si en broma o en serio, pero ya hay algunos sectores por allá planteándose y mira, ve, vamos a hacer un quiebre aquí, ¿no? ¿Qué tipo? No lo sé, pero sí se lo están pensando. La Mismo que en Nueva York. la misma implosión inducida Claro, que claro, eso. se produjo en la Unión Soviética también se puede producir en Estados Unidos. Y yo creo que Méndez la vez pasada señalaba cómo se parecía un poco a Roma, que mientras más se expandía, más se agudizaban sus contradicciones internas y a través de esa expansión trataban de ocultar sus colosales diferencias en el seno de la sociedad norteamericana. Yo pienso Y que hay por esa razón paralelismos, están en su crisis más Fidel, profunda. Fidel hablaba de la batalla de ideas, es decir, la necesidad de formarse, la necesidad de tener cultura, porque más allá de las armas, la garantía de subsistencia de nuestras sociedades frente a los zarpazos que da el imperio en su debacle y en su declive centenario en el siglo XXI es la cohesión latinoamericana.
Ciertamente interesante, interesante los tiempos que estamos viviendo y la necesidad que tenemos, compañeros, desde este espacio y, hombre, y de todos los espacios posibles de la intelectualidad latinoamericana, hacer los análisis correspondientes en tiempo oportuno. Y eso es un poco la responsabilidad que tenemos acá y lo hacemos. Entonces, Toño, vamos al plano nacional porque sí es importante, como cada Bueno, semana, mira, en este compromiso, explorar por dónde está la dinámica social. yo he estado estudiando, voy a poner como ejemplo, he estado estudiando por dónde va el tema de la dependencia económica de Panamá de los Estados Unidos. Acuérdate que bueno, quiero explicar con una figura. Mira, hoy día voy a explicarlo como si fuera una familia, ¿no? Hoy día se casa una pareja joven, llena de pasión, tienen un hijo pequeño, tienen una finanza en proceso de construcción. Es decir, la pareja existe, la familia, vamos a llamarla Pinzón González, ¿no? Esa familia, bueno, es una familia en un momento de la historia. Pero 30 años después es es la misma familia, pero ha cambiado los estados fisiológicos, la pareja, ya no son papás sino nietos, los hijos están grandes, ha disminuido la pasión, ha mejorado la finanza. Es decir, se trata de la misma familia, pero en condiciones diferentes, ¿verdad? A eso le solemos llamar dialéctica. Bien, a mí se me ocurrió en estos días empezar a estudiar la dependencia económica de los Estados Unidos con respecto, de Panamá con respecto a los Estados Unidos hoy, para ver cuáles son los escollos que tendría que vencer el proceso de transición de Panamá hacia ser un país más, vaya, atender más a la situación multipolar del mundo, ¿no? Evidentemente ya aquí había, Toño, a ser más independiente, dilo sin pena, sin sí, miedo. a ser independiente y neutral. Y empezamos a estudiar cuáles son las áreas en que Panamá todavía tiene bastante grado de dependencia de los Estados Unidos y vaya, el trabajo lo hice, tú sabes que yo he estado trabajando con el instrumento de la IA, pero que me ayuda mucho, realmente me ayuda mucho, pero claro, yo la controlo, ¿no? Entonces, si tuviéramos que pensar en un Todavía proceso, la controlas, Toño. Luego no sabemos, no se todavía la creen. controlo. No, ya nosotros llegamos hasta hacer, está pegado allá en el mural del IDEN, un plan estratégico para Panamá para cómo ir tomando distancia y ganando neutralidad e independencia con respecto a los Estados Unidos. Ahí está en el mural del IDEN, creo que lo pegué el viernes, ¿no? Se hizo un trabajo bien interesante. Lo iba a mostrar aquí, pero no lo encuentro. Es un cuadro tremendo donde están los aspectos económicos, políticos, geopolíticos, diplomáticos, etcétera, etcétera, ¿no? Cómo Panamá debería ir. Es un plan de independencia, pero ya no dentro del plano del discurso guerrerista, sino, claro, evidentemente que sea un plan que tendría que ejecutar un gobierno valiente y con sentido de patria y todo lo demás. Así que ya eso no depende de nosotros. Pero sí quiero decir, quiero mencionar que he quedado sorprendido todavía de los niveles de dependencia que tiene todavía Panamá. Los Estados Unidos son tremendos. El primer elemento es el tema de la dependencia monetaria del dólar estadounidense. Pues que Panamá todavía no tiene una banca central y depende de cómo Estados Unidos mueve su moneda y por lo tanto eso nos convierte también en una de sus víctimas más graves, ¿no? Porque además andamos con el dólar, ¿no? También está el tema de la balanza comercial, es una de las grandes debilidades que tiene Panamá frente a los Estados Unidos, porque vaya, el principal sitio de exportaciones de Panamá es los Estados Unidos y es el principal lugar de donde Panamá importa. Entonces, nosotros tenemos que diversificar nuestra balanza comercial para poder ir alejándonos de ese monstruo en decadencia, porque el problema es que estamos pegados a una potencia en decadencia por donde la mire, porque de eso hemos hablado aquí todos los días, que nos presentamos aquí hablamos de cómo Estados Unidos se deteriora, pero es como que nosotros vamos de la mano de alguien que está empezando a perder, está Exacto. perdiendo todas las competencias No, y de la mano de él vamos a abismo. nos están arrastrando a su abismo, efectivamente. Exactamente, ¿no? Para empezar con algo que ya hemos mencionado, nos arrastra hacia una guerra, pero vaya, nos arrastra hacia la pérdida del control que tiene del sistema monetario, hacia la pérdida que tiene del control de la energía en el mundo, hacia la pérdida que tiene del control de la marina, hacia todas las pérdidas que tiene nos arrastra a nosotros si antes de perder nos ha adherido a su cuerpo y nos lleva como un cangurito metido ahí en la bolsa y nosotros nos vamos en esa pendiente. Entonces, el caso del canal de Panamá siempre es más importante porque
el 70% del tráfico por el canal está vinculado con los Estados Unidos. Entonces, eso es una cuestión de dos vías que le podría hacer mucho daño a los Estados Unidos si el canal de Panamá realmente dejara de existir, pero también gran parte del capital que Panamá recibe por el canal de Panamá depende, va hacia Estados Unidos. Eso también nos perjudicaría a nosotros. Bueno, aquí hay muchas cosas que hablar en cada tema, Ahora, nada más. el tema del canal, Toño, más vale que lo toques porque en algún momento vamos a tener que ir incorporando recurrentemente por dónde andan las decisiones que se toman Bueno, en ese espacio. por eso es que el gobierno burgués y la élite antipatria, pero yo no soy suicida tampoco. Tuve que Mulino anda pidiendo plata y una de las noticias de la semana es que ellos van a hacer un gasoducto. Ellos están tratando de utilizar, ellos están acaban de modernizar el canal y ya están en una nueva, en un nuevo momento de modernización de la ruta. Y eso implica hacer un gasoducto por Panamá. Ellos también, porque ellos tampoco quieren quedar arruinados. Entonces el gobierno anda Sí, pidiendo Toño, pero plata. escúchame, la no neutralidad del canal en estos momentos, siendo que todavía no existe, no estamos en guerra, o sea, Estados Unidos no está en guerra con Venezuela, pero estamos cediendo la neutralidad del canal, eso pone en una situación complicada a esa institución, a esa empresa, que no una empresa del gobierno, una empresa de los panameños. Bueno, claro, pero ese de cajón, ¿no? Yo lo que te estoy diciendo es la cosa que nos ata a los Estados Unidos y de la que por supuesto tenemos que tomar distancia. O sea, yo lo que quiero saber es si estamos en un muro de transición que tanto hemos transitado hacia el resto del mundo. Es más, hoy nuestro principal problema geopolítico es que sí, tenemos un vínculo con todo el mundo. 180 lugares del mundo en sus transacciones comerciales pasan por el canal de... Tiene 180 destinos a lo largo que pasan hacia, en el mundo, ¿no? Hacia, por el canal de Panamá. O sea, Panamá está articulado al mundo en su servicio financiero, en su servicio, su banca offshore, en su abanderamiento de naves. O sea, Panamá está articulado al mundo, pero sigue estando articulado principalmente a los Estados Unidos, porque los Estados Unidos, el tiempo histórico de los Estados Unidos es el tiempo histórico en que Estados Unidos articula Panamá, así como articuló otra parte del mundo, y la desarticulación de los Estados Unidos, estando nosotros dentro del sistema de ellos, atenta contra nosotros si no nos salimos a tiempo. No, no, sí, Toño, eso estamos de acuerdo. Entonces, Estamos claros en eso que tú pero estás planteando. Panamá tenía importancia geopolítica y geográfica desde antes, los Estados Unidos lo seguirán teniendo después. Sí, pero Pero estás si hablando de algo nosotros, que tiene más de 100 años. si Pero, Toño, nosotros, ¿dónde está la diferencia de la coyuntura actual que estamos viviendo? Y es que desde eh, el 2000 hasta este año, hace un par de meses, del 2025, es decir, cuando el canal volvió a manos panameñas, la administración del canal, nunca en estos 25 años Panamá no había tenido control de la actividad del tránsito canalero. Panamá nunca había dejado de tener la toma de decisiones frente al tránsito, Toño, de quién, cómo, cuándo y por cuánto. O sea, las decisiones que se toman, por ejemplo, en materia de los, del peaje, que cada cierto tiempo se define si hay que aumentarlo y por qué se aumenta, se le explica a toda la comunidad internacional, naviera internacional. Eso ha dejado de existir, Toño, en este año, en el 2025. Esa autonomía que tenía la autoridad del Canal de Panamá por una decisión política, es decir, por encima de la concepción económica con la que esa institución venía manejando desde que se insertó en la economía panameña. bueno, déjame decirte algo, no, ese enfoque no es correcto. Panamá no ha cambiado nada, Panamá no ha cambiado nada en quién usa idea de usar el canal todavía no. El problema que ve el mundo es que el día que los Estados Unidos quiera hacer así, estrangula a Brasil, estrangula a este, estrangula al otro, ya está sacando a China, o sea, eso, Estados Unidos está presionando para que eso pase, pero todavía no pasa. ¿Me explico? Todavía no pasa. Todavía no pasa, pero Estados Unidos lo está estrangulando para poder utilizarnos como un espacio que le sirva para presionar otro espacio, es decir, para darle flujo al que él quiere y No, para no, retener no, al que él Toño. quiera. Ellos ya están, hay que decirlo, y no es que estoy invocando ni que se
crea que estoy a favor del contenido del tratado concerniente a la neutralidad permanente del canal. Pero lo cierto es que ese tratado es claro en decir que solo en tiempo de guerra ellos tendrán paso expedito y tal y tal. Ahora están teniendo paso expedito y no lo están diciendo, no lo informan frente a el comercio marítimo internacional que forman su fila y no estamos en guerra. Bueno, no, no, o sea, espérate, yo creo que estamos hablando de cosas diferentes. Yo estoy claro que Estados Unidos se ha retomado Panamá y que el gobierno no ha podido o no ha querido hacer nada al respecto. Yo estoy claro en la ventaja geopolítica de los Estados Unidos se está agendando. Estoy claro en la tremenda lesión a la soberanía y la integración nacional. Pero el tránsito de los barcos como tal todavía no ha sido afectado, pero va a ser afectado. De hecho, hay una disminución de los tránsitos por el canal y creo que va a haber una disminución del 7% para el otro año los ingresos por el canal, si mal no Producto de la recuerdo. guerra, producto de las medidas arancelarias, ¿no? De Estados Exactamente, Unidos. pero no tiene que ver todavía con la ocupación. Los Estados Unidos está preparado, está acomodado, ya está aquí y va a arreciar el control del país. Va a construir sitios de defensa que no solamente van a estar en la periferia del canal, lo va a hacer en todo el país, ya lo va a ver. Va efectivamente, ya exige, pero todavía el gobierno no le ha concedido, hasta donde entiendo, el paso gratuito de la nave de guerra. Es decir, ya están aquí, nos van a imponer todas esas cosas, pero O lo todavía van a intentar, lo van a intentar, lo van a intentar, lo van a lo van a intentar. intentar. Y el gobierno, ya viéndose el problema que eso significaría, sobre todo en tiempos de guerra, imagínate una marina pasando a cada rato por aquí por una guerra global, imagínate cuánto va a lesionar los intereses de Panamá. Entonces, de que Estados Unidos se está preparando para que eso ocurra, pues por eso está aquí, ¿no? Y Panamá ya ha salido por debajo a decir, hey, ¿qué pasó con esto? Esto nos perjudica. Otro aspecto, otro espacio en el que somos bien vulnerables con respecto a los Estados Unidos en el tema de los servicios bancarios. Panamá abrió la plataforma de servicios offshore, ya lo dije en 1927, ya vamos a celebrar 100 años de eso, creo, o a llorar, pero lo cierto es que ese sistema todavía sigue bien vinculado a los Estados Unidos, como también lo está el tema de la remesa y la inmigración, como también lo está el tema del turismo y la aviación, el hombre más rico del mundo, aunque tiene un enorme despliegue en Sudamérica también, vaya, pasa cualquier cantidad de pasajeros, etcétera, hacia los Estados Unidos y ahí todavía. Y también tenemos grados, estoy hablando de aquellos sectores que tenemos grandes niveles de dependencia. Está también, por supuesto, aquí hay dependencia 100% en el tema de la cooperación de Eh, seguridad y defensa. hablabas de Copa, Méndez, hablabas de Copa. Ajá, sí, en turismo y aviación, ¿no? Por ejemplo, aquí, yo nada más lo he estado mencionando, pero cada uno de estos puntos tiene un desarrollo, ¿no? Es un desarrollo y bastante importante. Estamos trabajando en eso, porque creo yo que cuando digamos algo, lo tenemos que decir con conocimiento de juicio, ¿no? Y también incluso estamos tratando de establecer porcentajes de dependencia, ¿no? En cada uno de estos puntos. O sea, ¿en qué Lo que porcentaje? hay que señalar, Méndez, Ajá, es que todo eso que tú has señalado, que me parece bastante elocuente, y que es la estructura material de la dependencia exacto. con respecto a Estados Unidos, eh, nos ha colocado en una situación en la que el modelo no responde a las expectativas de una población creciente, cuyas capas medias también piden más. Piden una calidad Exacto. de vida, piden el propio estilo que ven en las redes y que es el estilo de vida pues, que proyectan las élites occidentales y especialmente de Estados Unidos, que también lo ve todo el país, no lo ve solamente una parte del país. Es decir, es Exacto. un modelo de dependencia que no responde a las demandas de una población creciente. Claro, porque no Y ese funciona para modelo nosotros. Qué bueno que lo mencionas. Porque, fundamentalmente, fundamentalmente funciona para la zona metropolitana, exacto. Y para las élites. con los márgenes de población a los cuales no le funciona y los tiene en la marginalidad. Entonces, eso que tú dices es correcto, o sea, se pretende profundizar el camino al abismo, llevándonos a una situación de guerra, llevándonos a una situación de desfase en la zona de tránsito a nivel regional. En algún momento se puede llevar a cabo un congreso mundial para la realización de una nueva vía acuática,
en las Américas. ¿Por qué Detente razón? ahí, Y van ahí incluso hasta potencias aliadas de Estados bueno, Unidos. detente ahí porque esto que has dicho yo creo que es lo vital. Esto es vital y tenemos que revisarlo. Si Estados Unidos garantiza que él controla un lugar que necesitan todos y todos quieren tener mayor participación, libertad, menos dependencia y menos correr peligro de que su comercio, de que su comercio quede expuesto, entonces van a optar por sustituir a Panamá porque Panamá es Estados Unidos es el enemigo. Eso que tú has dicho es fundamental porque Estados Unidos ve a Panamá como uno de los puntos a través de los cuales él controla su viejo orden. ¿Me explico? Pero cada vez que se abran rutas nuevas, por ejemplo, al canal lo afecta el cambio de las rutas energéticas del sistema energético del mundo. Al Así canal, al es. sector financiero lo cambia, lo afecta el cambio del sistema monetario en el mundo. A La Panamá lo afecta respuesta, la apertura la de nuevas. respuesta, la respuesta de las potencias, inclusive aliadas a Estados Unidos en la OTAN y de otras zonas del mundo, va a ser buscar una vía alterna que no controle Estados Unidos. Porque el Claro, objetivo de este señor que está en el poder, buscarla y construirla. que está preparando un golpe de Estado a la Constitución y a la cultura política de Estados Unidos para mantenerse en el poder. Cuidado con algo de eso, un poco parecido a lo que está pasando aquí con ese tema de una constituyente en medio de una represión tan violenta a la libertad y la garantía democrática. Así que el mundo perfectamente en algún momento se puede poner de acuerdo en medio de todas sus diferencias para un canal que más o menos sea neutral Claro, y que escape a un control directo. Y digamos que, vaya, después del 99, en cierta medida funcionó, pero con lo que estamos viendo hoy, y que en mi opinión, en el tiempo que le queda a Donald Trump se va a arreciar, creo que lo administró porque el gobierno vio sacudida sus bases de legitimidad y sus bases de control político. Tuvo que acudir a la represión. Ahí falló el control psicológico, ahí fallaron instituciones de control social, porque el país, el Estado tuvo que acudir a la más cruenta represión que ha visto este país en décadas para poder pacificar las avenidas de este país. Y es probable que asesores o Marco Rubio, quién sabe, le haya hecho a Donald Trump y sabe que estás exigiendo tanto que este tipo va a ser rebasado por las circunstancias, y sea como sea, es un tema nacional que une a los panameños, el tema de la soberanía nacional y el tema del canal. No, no olvidemos que aquí en el mes de abril o hacia el mes de mayo, el tema de la defensa de la soberanía y el tema patriótico estaba en un repunte. Era lo que se hablaba en las redes sociales y era la principal consigna en las calles del país. Bueno, pasó lo que pasó, hay una dispersión producto de la represión, pero en cualquier momento las fuerzas patrióticas se van a reagrupar y van a poner la tilde sobre la IE. Y esas yo creo que es la pretensiones tarea que de sigue, ¿no? expandir, Es la tarea que sigue. Es la no, tarea correcto, me parece. yo, estos trabajos, estos comentarios que hacemos, yo creo que para nosotros por lo menos son el Sí, Toño, prólogo, tenemos que ir el cerrando. portal Ujú. de en qué situación estamos para ver qué vamos a hacer. Sí, sí, sí. Interesantemente. Muy interesante. Oye, podríamos seguir platicando, pero recuerden que los tiempos son los tiempos y este programa Prepara el tiene que cuadro para salir. la otra semana, Méndez. ¿Cómo no? Sí, ¿Cómo sí, no? sí, sí, sí. Yo lo vi interesante, Jorge. Va a ser interesante para nuestra audiencia. Así que nada, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Esto fue Pregonando Ideas por la Cultura del Pueblo, creando poder popular. Saludos a nuestros camaradas que nos escuchan cada semana del Movimiento Político Patria, de la Asociación para la Unidad Comunitaria y Social, del MR9 y de la Asociación de Sociólogos y Sociólogas egresados de la Universidad de Panamá. Chao, chao, nos vemos. Saludos, saludos a Cuídate. todos.